Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy venimos a hablar de libros de memorias, biografías, autobiografías, autoficción que está tan de moda y en resumen cualquier libro que nos hable sobre la vida o las memorias de una persona. No es un género que yo frecuente mucho, pero sí que es cierto que a lo largo del año he acumulado unos cuantos, algunos de ellos no os había hablado y por eso se me había ocurrido juntarlos todos aquí en un recopilatorio, porque de hecho alguna vez por comentarios vosotras me habéis pedido este tipo de recomendaciones. De todos los libros que he leído este año, aquí solo os voy a traer los que me han gustado, porque los que no me han gustado pues no os los voy a traer. Y más allá de eso, hay libros que os he hablado tanto hasta la saciedad que como soy una persona que no me gusta nada repetirme, no los voy a traer, como por ejemplo Federico, que ya me siento pesada de hablaros de este libro, y otros que os he hablado muy recientemente, como por ejemplo La librera del Cairo, que habréis tenido una reseña esta semana pasada y que entiendo que ya tenéis esta recomendación fresca y que si realmente os interesa este libro ya os lo habéis apuntado. Así que bueno, creo que son 10 o algo así, pero de 7 os voy a hablar más en profundidad y luego hay 3 de los que ya os hice una reseña hace tiempo, entonces pues os la voy a nombrar por si os apetece ir a este vídeo o interesaros más sobre estos temas. En su mayoría me he fijado que, salvo contadas excepciones, no son vida de alguien a quien conociese o me interesase previamente, sino que me ha llamado un poco la atención la sinopsis y he querido descubrir más sobre esa persona de la que no conocía nada. Así que bueno, si os gustan este tipo de libros, pues ya me dejaréis por comentarios alguna recomendación. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y nunca lo digo, que por favor os suscribáis a este canal si os interesa el contenido, que estoy muy contenta con la evolución que está teniendo este canal, que le deis me gusta y que comentéis qué libros os apuntáis, que siempre me hace muchísima ilusión. Vamos a empezar. Este libro sonará porque os lo enseñé hace un par de semanas en el book haul. Estoy un poco afónica, espero que no se note. Y es Amanecer en el desierto. Es un libro que me regaló mi amigo invisible este año y que nos cuenta la vida de Waris, que es una mujer que a día de hoy es supermodelo, que trabaja en Nueva York, que es embajadora de la ONU, pero que sobre todo es somalí. Y que en este libro nos cuenta cómo ella a día de hoy se dedica a erradicar muchos temas relacionados con la cultura tradicional somalí, como por ejemplo la mutilación genital femenina. Habla sobre estos temas e intentar erradicarlos, a promover las nuevas medicinas en Somalia, etc. Es decir, que se siente como que en cierta parte traiciona los ideales tradicionales de su familia. Y en este contexto nos cuenta un viaje que consigue hacer a Somalia después de muchísimos años para reencontrarse por primera vez con sus dos padres, con todos sus hermanos, con sus primos, con sus nuevos sobrinos y volver a estas raíces. Es un libro que a priori no me interesaba para nada, pero que tanto la forma en la que nos lo cuenta Waris, porque se nota que es una autora extranjera y que viene de un idioma en teoría mucho más simple, tiene unas estructuras gramaticales muy simples y una narrativa muy llana, y es muy fácil de leer y sobre todo nos cuenta todo este tema del viaje y de su reencuentro y de las diferencias que tiene con su familia, con un cariño brutal. La forma en la que habla de su familia transmite un amor inmenso y es un libro con el que aprendes un montón, tanto cultura de Somalia, geografía, porque es una edición muy completa, de manera que tiene un plano y que tiene un montón de fotos que toma Waris en ese viaje, como de sus propias impresiones y de todo lo que ha aprendido ella durante este exilio, digamos. Es un libro que es muy cortito, que tiene ya bastantes años, pero que aún así se me ha hecho bastante actual y por eso lo quería traer. Aunque es cierto, eso sí, que la tía a veces se me hacía muy cabezona. Hay trozos del libro en los que es como que es muy obcecada en que no entiende a ratos por qué su familia
no pasa página o no intenta cambiar la situación en la que están viviendo, no hace algo, no intenta salir del país. Yo entiendo que es muy difícil juzgar a las personas y que no sé cómo actuaría yo en ese contexto, pero es cierto que a ratos sí que se me ha hecho un poco pesado este tema, que estuviese todo el rato insistiendo a su familia para intentar que cambiasen. Un libro con una historia muy parecida que leí hace ya medio año, pero que se me pasó traer al canal, es Hermanito, que es un libro que lo petó un montón y que yo quise leer por dos razones. La primera, porque es de Blackie Books y todo lo que publica Blackie creo que pase por mis manos en algún momento. Y la segunda, porque es un libro que recomendó el Papa Francisco. Y es un libro que te puedes esperar que vaya a recomendar el Papa Francisco, porque es la historia de Ibrahima, que es un inmigrante de Guinea-Conakry, que es un rinconcito muy poco conocido en África, y nos cuenta tanto cómo fue su infancia como cómo fue conseguir escapar y pasar el estrecho hasta llegar a Irún, que es donde vive actualmente y donde un amigo suyo, un voluntario, que no recuerdo su nombre, se ofreció a escribirle este libro. Es un libro muy cortito y que de nuevo es muy simple, que está escrito de una manera muy fácil y que se centra sobre todo tanto en su infancia y en la pobreza que vivieron, como sobre todo en la vida de su hermano, que se llamaba Al-Hassan o algo así, no me acuerdo, pero que pues toda la vida de nuestro protagonista gira en torno al amor que siente por su hermano, que su hermano por las circunstancias del país y lo que sea pues tiene que huir de su casa, y en torno a esta búsqueda que hace de su hermano va conociendo un montón de países, un montón de culturas, todos ellas igual de pobres, y aprovecha para hablarnos de un montón de temas, ¿no? Lo que más me ha gustado de este libro es que nos cuenta una vida muy trágica desde un punto de vista objetivo. No es un libro que se regodee en el drama, que nos cuente, al final es una historia que le ha contado él al otro autor para que la plasme, y no le ha contado me estaba muriendo de hambre, lo pasé fatal, me quería morir, quiero muchísimo a mi hermano y por eso le perseguí hasta el fin del mundo, sino que nos cuenta todos estos hechos de una forma muy objetiva para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones sobre qué llevó al país a esta situación de miseria y por qué se normalizan todo este tipo de comportamientos sin tener que contárnoslo, lo cual me pareció muy interesante, aunque es cierto que por otro lado me pareció a ver, no me malinterpretéis, que yo me meto también en unos jardines. Son historias que son necesarias, ¿vale? Y que todas estas voces necesitan ser contadas. Pero aún así me da la sensación de que muchas veces hay historias con partes muy repetitivas y que en mi mente hacen que las mezcle mucho las unas con las otras, y que ha pasado más de medio año y hay muchos personajes o muchos pasajes que ya no recuerdo y los tengo muy desdibujados porque se me hizo en parte una historia que ya he visto, aunque no fuese ni el mismo país ni la misma persona. Pero aún así sigo creyendo que son historias necesarias y que hay que quedarse con el mensaje que nos quieren transmitir. Otro libro que me ha gustado muchísimo, que vi en redes bastante el año pasado, creo que se lo vi a la biblioteca de Lisbeth, a Mari, pero que creo que debería tener mucha más importancia, que me he enamorado de este autor y que quiero leer más de él, es Trío Olimpio, que nos habla esta historia. Es una historia muy extraña y muy peculiar, que toca muchísimos palos y que no sé decir realmente cuál es su esencia, más allá de la vida en Almería, que es una provincia muy olvidada y muy pobre y que nunca se habla de Almería, y me sorprendió muchísimo encontrarla aquí, y que nos habla sobre cuando... Es un libro de autoficción y me está costando muchísimo arrancar, pero es que no sé por dónde tirar con esta reseña. El autor escribió un libro hace unos años en la que hablaba sobre su infancia en Almería, y a raíz de este libro, en la actualidad, en este que está publicando ahora mismo, nos cuenta cómo uno de sus amigos le contactó para volver a reencontrarse porque había visto su anterior publicación, y tira en torno más o menos a dos caminos. La primera, una especie de thriller nada misterioso y nada tenso, donde vamos a intentar saber qué es lo que pasó con este amigo, con Simón, y por otro lado un montón de reflexiones sobre su infancia en Almería, contado con una candidez muy bonita de niño pequeño, pues eso, su amigo Simón, su amigo el del síncope, su amigo el del fallo multiorgánico. Tiene también, al contarlo, al ser adulto, una infancia un poco desdibujada,
pero en la que se plasman sobre todo las desigualdades de Almería, se centra muchísimo en la construcción del aeropuerto de Almería y es un libro con el que he aprendido un montón sobre una ciudad y una provincia de la que tenía una idea un poco básica. Sin embargo, pues aparte de eso, mezcla muchísimos otros temas y es una historia muy rara que no sabes por dónde va a salir. Un ejemplo muy claro es que al final tiene un epílogo en el que nos cuenta cómo a lo largo del libro ha ido metiendo, sin que nos hayamos dado cuenta, muchas primeras páginas de otros libros. Es decir, tiene dentro las primeras páginas de la familia de Pascual Duarte y las de Nada de Carmen Laforet, por poner algunos ejemplos. Y las ha conseguido integrar dentro de la historia sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Había muchos libros que yo he leído y que no los he identificado como primeras páginas de ese libro. Aprovecha mucho también para hablar sobre todo su proceso de creación literaria, con lo cual si os gusta este tipo de libros os podrá servir, pero sí que es cierto que es un libro de autoficción, que en ningún momento nos va a decir qué cosas son reales de su infancia y cuáles no, y sobre todo las de la actualidad, y te quedas un poco con ese misterio. Voy a ir un poco más rápido porque siempre con los primeros me enrollo un montón y luego veo que me va a quedar un libro larguísimo, un vídeo larguísimo. Otro libro del que os quiero hablar es El río del olvido, que he tenido un poco dudas porque le he tenido un poco a mitad de camino entre me ha gustado y no me ha gustado. Os lo enseñé también en el Book Haul hace un par de semanas. Es de Julio Llamazares, que es un autor que es de León y que hace mucha publicación en torno a hablar sobre la vida de Castilla y León, sobre la despoblación, sobre los pequeños pueblitos, y en este caso nos va a contar cómo fue para él en 1981 recorrer el río Curueño a lo largo de sus 50 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en una semana. El río Curueño está situado en la provincia de León, un poco haciendo frontera con Cantabria y con Asturias, y nos cuenta un poco cómo la mayoría son pueblos despoblados en invierno, pero que en verano se llenan de gente que vive en Asturias y en Cantabria que va a pasar el verano. Y nos lo cuenta a través de un diario donde cada día nos va narrando cómo va haciendo este camino un poco a modo de peregrinación. ¿Qué me ha pasado? Pues que es un libro muy detallista que cuenta un montón, cuenta también de forma muy objetiva todas las personas con las que va hablando, todos los árboles con los que se va encontrando y le gustan, y se me ha hecho un poco pesado el no conocer estos pueblos y el no poder encontrar mucha información por internet porque son sitios muy pequeños. Creo que en parte podrían haber cuidado más la edición desde Seix Barral y meter imágenes o meter más planos para poder hacer que me ubicase mejor, porque me lo imaginaba todo como un único pueblo al que le iba haciendo algunas variaciones en mi mente para adaptarme a la historia. Aún así me ha parecido muy interesante y si os gustan los diarios de viaje pienso que os puede gustar. Por otro lado he metido Última voluntad y testamento de un perro distinguidísimo. Este libro no sabía muy bien si meterlo o no, porque bueno, es la historia que nos cuenta Eugene, que fue premio Nobel cuando yo lo había ganado, en la que en muy pocas páginas nos cuenta cómo fue nos cuenta un falso testamento de su perra dálmata cuando había fallecido. Es un libro escrito en 1940 y es una narración que creo, porque esto es libre interpretación, pero al haberla leído me da la impresión de que es un relato que escribió para él mismo, para quedarse con la conciencia tranquila de que había hecho todo lo que podía por su perra y de que le dio una vida feliz y con eso pues basta. A mí es un libro que me puedo poner a llorar ahora mismo hablando de él, porque aunque es un libro muy simple y tiene una letra enorme y tiene unas ilustraciones que son preciosas, cada frase que tiene ahí me ha marcado muchísimo. El año pasado yo perdí a Keka y leer este libro a día de hoy me ha ayudado un montón y me ha consolado un montón. Veis que ya estoy llorando. Y me ayuda a sentir que no estoy sola en esto y que todo el mundo, que al final su mejor amiga ha sido su mascota, pasa por el mismo duelo y me ayuda a sentirme comprendida. Y ya está. Y es un libro que si has tenido mascota y has pasado por esto, creo que te puede gustar un montón. Es un libro que se puede leer en 10 minutos, pero que yo ese día lo leí 3 veces seguidas. Y luego, pues ahí lo devolví, pero creo que se me ha quedado un poco poso y me pareció muy bonito y llamativo que fuese de un premio Nobel.
El siguiente libro del que os quiero hablar es La analfabeta, de Agatha Christoph, que ya os hablé de él, creo, a principios de año, porque este año pasado he leído un montón de Agatha Christoph, sobre todo Klaus y Lucas, me gustó muchísimo, y creo que si tanto se os gusta la autora como si os interesa el proceso de creación literaria, todo el tema de la alfabetización y de la lectura, por ejemplo, si os gusta Una educación de Tara Westover, creo que es un libro que os puede gustar. También es un libro muy cortito en el que la autora nos cuenta la autora es de Hungría. Esto creo que ya lo sabemos todo el mundo, pero bueno, por si acaso. Y tuvo que marcharse con 20 años con su marido y sus hijos a vivir a Suiza. Y es un libro que escribió cuando estaba viviendo en Suiza, que escribió en francés, que es una lengua que ella estaba aprendiendo y que por tanto tiene un nivel muy básico. Es muy fácil de leer y además tiene una letra enorme y nos cuenta tanto su infancia como pues unos años que pasó en un internado y cómo para ella el aprender a leer y la lectura, que era algo que tenía a ratos muy restringido, era lo que realmente la ayudaban y la salvaban, y cómo la ha ido acompañando la lectura a lo largo de toda su vida hasta la actualidad. No os voy a contar nada más porque es un libro tan cortito que es mejor que lo descubráis vosotros mismos, pero si de verdad os interesa esta figura, creo que puede ser muy provechoso para vosotros y ayudaros a entender mejor su narrativa. Por último, os quería traer el libro más diferente de todos estos, porque es el único que no trae, digamos, una historia detrás más personal, y es Confesiones de un hombre en pijama, de Paco Roca. Paco Roca ya sabéis que me encanta, y es la primera vez que lo he visto en este cambio de registro de tiras cómicas muy satíricas. Creo que es una colección que todas ellas o casi todas están publicadas, y este es el tercero de una trilogía, pero que obviamente se puede leer de forma independiente porque son tiras cómicas con un hilo común, pero que no van evolucionando ni siguen una trama. Y en estas tiras, para los que no los conozcáis, nos habla... Su protagonista es su alter ego, no es realmente él, sino que bueno, se dibuja él mismo y es un poco su alter ego viviendo algunas situaciones, con lo cual no sabía si meterlo en esta categoría de autoficción, pero bueno, os lo he traído por si os interesa Paco Roca, porque yo sé que a muchas os gusta, porque es un cambio de registro brutal y porque bueno, dice muchas cosas de Paco Roca también, porque se moja aquí en muchísimos temas. Nos habla sobre sanidad privada, sobre compañías de móviles, sobre la deuda internacional y sobre un montón de temas así más importantes y más de peso, pero que sabe muy bien mezclarlo con otras tiras que simplemente nos hablan del día a día y de pequeñas anécdotas, siempre con una dosis de humor muy grande. Es cierto que cuando ya llevo unas cuantas se me hizo un poco repetitiva, pero bueno, creo que juega, ya os digo, muy bien con los ritmos, y me quedo con la curiosidad de saber si al ser un tercer tomo aquí se han quedado un poco las relegadas, las que no habían tenido cabida en el primero y el segundo al ser inferiores, o si realmente son simplemente tiras posteriores o algunas tiras que han sido creadas específicamente para esto. Así que igual me animo a leer el primero y el segundo y yo os contaré qué me parecen. Desde luego es un libro que ha pasado un poco por mi vida sin pena ni gloria, porque en su momento me entretuvo mucho y me parece que hablaba de temas importantes con un punto de vista diferente y además explicaba muchas cosas. Por ejemplo, el de la deuda internacional, pues a mí me pareció realmente muy interesante, sin que me interese especialmente la economía. Así que bueno, pues cumplió su función, digamos. Por último, ya os digo que os quería hablar, os dejaré por aquí el enlace, porque este año he leído 3 o 4 novelas gráficas que hablan de autobiografías y me gusta mucho este registro, pero todas ellas yo os las había traído en un vídeo recopilatorio de novelas gráficas, con lo cual no quería repetirme. Así que si os gusta este registro, pues os lo dejo por aquí. Me paso muy brevemente por los ejemplos. Por ejemplo, de Ana Peñas leí Todas estamos bien, que es una historia ilustrada en la que nos cuenta la vida de sus 2 abuelas y cómo ella lo ve desde un amor infinito y bueno, pues todas las consecuencias que pasó el franquismo y la posguerra por la vida de sus 2 abuelas. También leí Éramos el enemigo, de George Takei, en el que el autor nos cuenta cómo en su infancia pasó algunos años en un campo de concentración en Estados Unidos para japoneses. Y me pareció muy interesante, la ilustración era preciosa y aprendí sobre un tema que no conocía de nada.
En ese sentido también leí Hierba, que es una novela coreana en la que la autora entrevista a una mujer de consuelo coreana, que fue mujer de consuelo para el ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial, y también es un tema del que desconocía totalmente, y es un libro súper completo que se mezcla mucho con todo este tema de visitar a la anciana en la residencia y les coges mucho cariño a los personajes. Y también Persepolis, que no me voy a meter a decir qué libro es porque lo sabemos todo el mundo, entonces bueno, que si os interesan este tipo de libros, pues que os dejo por aquí este otro vídeo para que os paséis a verlo. Esto ha sido todo por hoy. Dejadme por comentarios, como os he dicho, alguna recomendación o cuál de estos libros os habéis apuntado, y no sé, si tenéis alguna idea para el canal estas próximas semanas, pues también me podéis dejar por aquí abajo qué es lo que os apetece ver. Cuidaros mucho y un besito muy grande. Adiós.